Bienvenidos, mi nombre es Mario Echandi. Gracias por estar nuevamente en su programa Bases, donde forjamos las bases de la inocuidad de los alimentos. Como todos los martes, ustedes pueden participar e interactuar con nosotros, hacer preguntas en el chat, en la pantalla a la derecha, en el cuadrito a la derecha de la pantalla de su computador, y pueden hacer todas las preguntas directamente en el programa. También pueden tuitear en @inocuotv, y también pueden visitar las redes sociales tanto en LinkedIn como en Facebook de Inocuo TV. Pues nuevamente bienvenidos. Este martes vamos a hablar sobre el FSMA. Nuevamente es el Food Safety Modernization Act, o la Ley de Modernización de Inocuidad Alimentaria de los Estados Unidos. Para hablar de esto y de uno de los reglamentos, particularmente de uno de los reglamentos, hemos invitado a Adriana Camacho. Ella es la coordinadora de programas de capacitación de NSF Internacional. Pues ni más, le damos la bienvenida a Inocuo TV a Adriana Camacho. Bienvenida. Muchas gracias. Adriana, quisiéramos iniciar preguntándote un poco acerca de la compañía que representas, NSF, cuáles son sus orígenes y qué servicios desarrollan aquí en México. Bien, bueno, pues NSF es una compañía que tiene sede en Ann Arbor, en Michigan. Se fundó por ahí de 1944, ya varios años sirviendo a la industria de alimentos. En sus orígenes lo que hacíamos básicamente era, o empezamos haciendo cuestiones de certificación de inocuidad en plantas de agua, no en el proceso propiamente dicho, sino en los equipos que se utilizaban en estas plantas. En la actualidad, NSF, como ya dije, tiene sede en Michigan y tiene oficinas en diferentes partes del mundo, prácticamente en todos los continentes. Específicamente la oficina de México se encuentra ubicada en Querétaro, en la ciudad de Querétaro. Y bueno, brindamos los servicios, 3 servicios básicamente, que son certificación. Todos los estándares del GFCI prácticamente tenemos licencia para auditarlos, tanto en la parte de procesados como en la parte agrícola. Hacemos consultoría y hacemos capacitación. Las 3 actividades principales de NSF encaminadas a lo que es su misión, y su misión es básicamente proteger la salud humana. Muy bien, gracias Adriana. Pues el programa vamos a iniciar un poquito yéndonos para atrás acerca de por qué se dio esta nueva legislación americana, que ellos la llaman la modernización de la inocuidad alimentaria, y quisiéramos ver tu punto de vista del por qué se dio inicio a esta nueva legislación, por qué se originó, y pues el cronograma que ha seguido esta legislación, el conocido como FSMA. Así es. Bueno, hay varias razones. Se plantean 4 grandes áreas principales de razones por las que la ley tuvo que surgir, digamos. Entonces, una de ellas es la globalización. Entonces, pensando en el contexto de Estados Unidos como un país que importa prácticamente o más del 15% de sus alimentos que se consumen en el país son importados. Y este porcentaje de 15% puede sonar chico o grande, sin embargo, si vamos a sectores específicos como las frutas y los vegetales frescos, eso se puede ir por arriba del 40 y tantos %. Entonces ellos importan, hay sectores en los que importan prácticamente el 75-78% de los alimentos. Entonces esta parte de la globalización, la apertura de sus fronteras hacia el ingreso de alimentos, y también las cuestiones en cuanto a la seguridad. Estados Unidos ha vivido en la parte social acontecimientos que le han llevado a tener cuestionamientos acerca de la seguridad o el blindaje que tienen sus fronteras. Hace algunos años tuvimos un ataque terrorista al centro mismo de lo que representa el poder económico de Estados Unidos,
Entonces, hay que imaginar un poco en el contexto lo que ellos pensarían al ubicarse dentro de un país que tiene fronteras abiertas, que importa una gran cantidad de alimentos. Entonces, eso es la globalización, la apertura de fronteras. Pero también un segundo factor es la complejidad de sus cadenas de distribución. Estados Unidos importa alimentos por aire, por mar, por tierra, de empresas pequeñas, medianas, grandes, de empresas grandes que son líderes en el mercado y que tienen implementados sistemas de inocuidad importantes, serios, y también empresas muy pequeñitas que a lo mejor no tienen implementado ningún sistema de inocuidad. Entonces, en eso, hablando de la complejidad de sus cadenas de distribución, es un segundo factor. Luego, uno muy importante, por supuesto, es la cuestión de salud pública, la cuestión de las importantes cantidades de dinero que se invierten en un sistema de salud que tiene que atender 48 millones de enfermos al año por consumir alimentos que estaban contaminados, que tiene que atender a 128,000 hospitalizados al año y que se tiene que hacer cargo de 3,000 muertes, es decir, si eso lo dividimos en un año, de 8 muertes diarias de personas por haber consumido alimentos contaminados, que pues es algo totalmente prevenible. Sí, el concepto de la inocuidad alimentaria, pues es un concepto de salud pública, lo entendemos todos, y quién más que los Estados Unidos o Europa que sí nos pueden aportar números al respecto. Lamentablemente Latinoamérica pues nos cuesta tener un poco esos números, sin embargo puede ser hasta mayor. Claro. Esto que nos decías de 3,000 muertes al año. Así es. Y 128,000 hospitalizados por alimentos contaminados o enfermedades transmitidas por alimentos, y no directamente aldrede, o sea, no claro. Fue por un accidente, porque una persona se le olvidó colocar algo en la etiqueta. Sin embargo, también nos decías de la seguridad. Pues la seguridad en Estados Unidos, ya vimos desde el 9/11 que empiezan los ataques, y el bioterrorismo, empieza lo que se llama el food safety, y pues todo desemboca en el FISMA, creo yo. Así es. Bueno, un cuarto factor que ya lo mencioné es también la composición de las poblaciones. Hoy podemos escuchar más, yo creo que muchos de las personas también que nos están escuchando, hoy se escucha más acerca de que eres alérgico a alguna cuestión o eres sensible a algún alimento. Entonces también ese cambio en las poblaciones y las condiciones de ciertos países europeos, como tú mencionabas, que por ejemplo la tasa de natalidad ya no es tan alta y que la expectativa de vida se está incrementando, eso también hace que en algunos países haya una prevalencia de poblaciones sensibles. Poblaciones, personas, adultos, mayores o niños menores de 3 años que son más sensibles a estas contaminaciones en los alimentos y que pueden enfermar con una probabilidad más alta. Sí, lo que hablábamos básicamente de los alérgenos, cada vez vemos que la población es más pues vulnerable a estos problemas de alérgenos en los productos, ya no solamente los conocidos en Estados Unidos, sino también la lista va aumentando y aumentando, y hay que, pues lógicamente, ponerle atención a esto. Así es. Regresando un poquito a lo que es la ley de modernización de inocuidad de los Estados Unidos, quisiera que nos dieras un poquito la cronología de la ley. ¿Cuándo fue que se originó? ¿Quién fue el primero que la puso sobre la mesa? Así es. Bueno, pues esta ley, con estos antecedentes y estos cuestionamientos en mente, se firmó el 4 de enero de 2011, en el primer mandato del presidente Obama. Por algún tiempo también se le conoció como la ley Obama. Los primeros, como toda ley, es un documento escrito en lo general. Indicaciones generales. Ya vamos a ver también que hay algunas características de esta ley que bueno, es común a todos los reglamentos que se derivaron. Ahorita explico un poquito de los reglamentos. Entonces, esta ley se hizo
consultando las buenas prácticas que ya se seguían en la industria. En realidad no plantea algo nuevo, viene de las bases de las buenas prácticas, de los lineamientos particulares que se utilizaban en diferentes industrias, pensando siempre en inocuidad. Ajá. Está basada también toda esta ley en riesgo y en prevención. Ajá. Y le da un papel preponderante a la industria sobre la responsabilidad de los alimentos que se están produciendo, que se están consumiendo en el mundo y las consecuencias o los daños que estos puedan tener. Entonces, bueno, esta ley escrita en lo general el 4 de enero de 2011, 2 años, se escribió después en lo particular. ¿Qué se hace para esto? Escribir reglamentos específicos. Se derivaron de la ley 7 reglamentos, que son los que ahorita ya están todos aprobados, todos esos reglamentos. Los primeros de ellos fueron precisamente del que estamos hablando hoy, el Reglamento de Controles Preventivos, en enero de 2013, enero de 2013, 2 años después. ¿Y quién es el que elabora estos reglamentos? Los reglamentos se hicieron con base, una de las características también que tuvo la ley es que se hicieron recorridos, hubo acercamiento con la industria, con los reguladores y con investigación, con centros de investigación. ¿La FDA? Así es, la FDA es la responsable de la ley y ella dirigió la escritura de la ley como tal y de los reglamentos, como ente regulatorio, haciéndose eco también de gente de investigación, de gente de universidades. Cuando veamos un poco lo del currículum aprobado por FDA, vamos a ver específicamente el caso de una universidad, y bueno, también de la industria. Se hicieron como recorridos a lo largo del país, se visitaron empresas, se habló en el caso, por ejemplo, del ProduRule, se habló con más de 300 empresas agrícolas para ver cómo estaban haciendo ellas, cómo implementaban las buenas prácticas y cómo se podía plasmar eso en un documento. Entonces, para 2013, dos reglamentos que salieron fue el del Reglamento de Controles Preventivos para alimentos de consumo humano y el reglamento para alimentos para consumo en fresco, frutas y hortalizas de consumo en fresco. Eso es en 2013. Después, otros reglamentos, vino el reglamento de auditorías. Hay un reglamento que se enfoca, el tercero sería, cronológicamente hablando, digamos, en años, no en importancia. Auditorías, que contiene toda la información o todos los requisitos que tiene que seguir un organismo de certificación interesado en evaluar el cumplimiento de FESMA. Entonces, ese es el tercero. También estuvo el reglamento de uno que es está siendo muy importante, que es el Foreign Supplier Verification Program, por sus siglas en inglés FSBP, que en español es el Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros. Ese es el cuarto reglamento. Tenemos también uno de controles preventivos para alimentos de consumo animal, que está enfocado a todos aquellos animales que posteriormente van a ser consumidos por el hombre. Sí, lo que son piensos, todo lo que es producción de alimentos para animales. Animales que después van a ser de consumo humano. Esos son los 5 primeros reglamentos y después hubo el último que se inscribió. Bueno, hay uno de adulteración intencional que tiene todo esto, lo de Food Defense, esto de bioseguridad, cuestiones de bioseguridad, y el último que se escribió fue el de transporte. Entonces son 7 reglamentos derivados de la ley. Estos 7 reglamentos se escribieron entre 2013 y 2015, entre 2 y 3 años después, 4 años, perdón, después de que la ley como tal en lo general se hubiera escrito. Todos tuvieron un periodo de revisión puestos en la página de FDA para que las personas interesadas pudieran leer el documento, hacer comentarios, hacer preguntas, y después tenían una fecha límite para publicación final. Todos ellos, los últimos en aprobarse, los reglamentos los últimos en aprobarse, son el de transporte y el de adulteración intencional. Se aprobaron en marzo y en mayo de este año respectivamente. Ok, muy bien. Entonces tenemos 7 reglamentos. Así es. Que se derivan de la ley firmada en 2011. Así es. Y que han salido publicados desde el 2013 al 2015. Así es. Por la FDA, el Food and Drug Administration, que es parte de lo que diríamos la Secretaría de Salud, podríamos decir, de Estados Unidos.
¿No interviene en esto entonces el Departamento de Agricultura de Estados Unidos? La ley FESMA es totalmente competencia de FDA. FDA es el ente regulatorio que se va a encargar de tanto hacer, tiene 4 pilares fundamentales la ley, que son la prevención, ahorita los detallo, la prevención, las inspecciones, la vigilancia y el cumplimiento, ese sería el segundo. El tercer pilar es las colaboraciones y el cuarto pilar son las importaciones. Entonces esos pilares se consideran como fundamentales para la ley. Todos ellos le pertenece a FDA la facultad de aplicar esta ley y hacerla cumplir. En cuanto a la prevención, FDA en su papel de cuidar la inocuidad de los alimentos había sido considerado como una entidad reactiva, una entidad que en frontera podía hacer una inspección, parar un cargamento, a lo mejor solicitar un retiro voluntario o hacer una detención en frontera. Hoy la ley FESMA le confiere a FDA la facultad de ir más allá, de ir más atrás. No solamente reaccionar, ver una inspección y ver cómo viene un producto, sino de poder requerirle a las empresas que producen esos alimentos evidencia de que están haciendo algo para prevenir la contaminación. Entonces ese es el enfoque preventivo que tiene la ley. Y la parte de la trazabilidad, lógicamente. Por supuesto. De dónde salió, por qué hubo, si se detecta algo en frontera, por qué sucedió. Así es. Tal vez la posibilidad de corregirlo. Ese sería el segundo pilar. El segundo pilar es inspección, inspección y cumplimiento. En este sentido, pues ahora lo que puede hacer FDA es requerir efectivamente documentación, evidencia de trazabilidad, puede requerir ahora un retiro obligatorio. O sea, y mucha gente puede decir, bueno, pero es que eso ya lo hacía FDA, pedía retiros. Sí, pero sí. Nunca había estado plasmado en una ley que es su derecho y su competencia pedir un retiro obligatorio. Claro que como se ha manifestado inicialmente por FDA es que bueno, van a seguir aludiendo a la buena voluntad de las empresas y a pedirles que ellas hagan retiros voluntarios. Y si ya ante una problemática una empresa no inicia un retiro voluntario, entonces FDA ejercerá su derecho en este momento, o su facultad, más que su derecho, su facultad de poder pedir el retiro obligatorio, hacer detenciones y puede incluso hasta solicitar, limitar o suspender la entrada de productos en Estados Unidos para una empresa en específico. Sí. Acordémonos que esta ley, pues lógicamente aplica en Estados Unidos. Estamos hablando en el caso de los productores mexicanos, que sería solamente cuando van a exportar a Estados Unidos que aplica todo esto de esta legislación. Sin embargo, pues esta misma ley habla mucho de aspectos de inocuidad, como decías, de prevención, de cosas de inocuidad que de todas maneras tiene que tener para poder ingresar a una empresa, algún cliente multinacional dentro del país. Entonces, pues también podría ayudar. Eso es muy importante porque si bien acabas de decir, bueno, y mucha gente me lo pregunta en los cursos, ¿y por qué estamos revisando una ley que es de Estados Unidos? Una ley le aplica o tiene aplicación en el país donde se promulga. Bueno, pues la ley inicialmente en sus primeros párrafos cuando define el alcance, como alcance, dice que aplica para todas aquellas empresas que están interesadas en comercializar productos alimenticios en territorio americano. Entonces, independientemente, recuerden que ese era el tercer pilar también, las importaciones. Entonces, ahora FDA tiene la facultad de pedir evidencia de las importaciones. Era la colaboración. Las importaciones me fui al cuarto. Me fui al cuarto. Ajá. Sí, y las importaciones sería el cuarto. Así es. Y vamos a ir a esas importaciones, pero antes quería preguntarte exactamente eso. ¿Qué es colaboración? ¿Qué las es colaboraciones, bueno, ¿se acuerdan que el segundo era inspecciones y cumplimiento? Bien, pues FDA, con este alcance también que se ha definido, FDA va a revisar o evaluar a empresas locales, domésticas, producción doméstica y también empresas en el extranjero. No importa el origen de la empresa, siempre que comercialice en Estados Unidos va a ser o va a requerir ser revisada por FDA. Entonces, evidentemente, FDA, como cualquier otra, si nosotros pensamos en una entidad de gobierno en México, pues es lo mismo. Humanamente no tiene los recursos realmente como para mandar inspectores a todo el mundo, primero a todo el territorio americano y luego a todo el mundo a hacer las inspecciones de las diferentes empresas. Ahí es donde el tercer pilar, el de la colaboración,
es sumamente importante. Lo que ha hecho FDA, ahora, si bien la ley le compete aplicarla a FDA, FESMA, la ley FESMA, pues ha estrechado colaboración con otras agencias en Estados Unidos, federales, locales, estatales, municipales, y se han hecho programas de capacitación para que diferentes agencias le apoyen en la supervisión o la evaluación de las empresas. Lo mismo se ha hecho, FDA también ha hecho un recorrido en México, hemos tenido algunas visitas de FDA y reuniones con Secretaría de Salud y con Zagarpa, un poco también en el sentido de estrechar esas relaciones, buscar a lo mejor maneras de pues ayudar a evaluar la conformidad y que los gobiernos también puedan tener un reconocimiento, porque también estamos claros que FDA no va a decir quién quiere ayudarme a evaluar la conformidad, sí, claro, quién va a levantar la mano y adelante. O sea, sí tiene que haber una parte de, ellos dicen, de comprensión de los requisitos de la ley y de capacitación para poder evaluar los requisitos como se está pidiendo en el documento. Entonces, a eso se refieren las colaboraciones, tanto internas en Estados Unidos con diferentes agencias como con gobiernos extranjeros. Muy bien. Entonces, estas colaboraciones lógicamente van a estar a paso lento, porque me imagino que pues la colaboración entre gobiernos y entidades de gobierno pues va a un paso un poquito más lento. Sin embargo, sí se van a dar, según lo que he estado escuchando en varios países, pues, lógicamente interesados a exportar a Estados Unidos. Así es. Y el cuarto componente o pilar que nos estabas comentando, Adriana, era lo de las importaciones o importaciones. Yo me adelanté y tú también te adelantaste un poco, pero pues este FISMA es dirigido hacia los exportadores. Sin embargo, mi pregunta era dirigida en México. En México o en Latinoamérica, en cualquier otro país que vaya a exportar a Estados Unidos. Sin embargo, quisiera preguntarte, ¿esta ley también aplica a los productores dentro de Estados Unidos? Sí. La ley no distingue entre dónde se está produciendo el alimento. El requisito para estar dentro del alcance es que se distribuya para consumo humano en Estados Unidos. Entonces no importa dónde es el origen, dónde es la producción. Ok, sí, pues también tenemos el concepto de la Organización Mundial de Comercio, donde dice que debe de cumplir o pedir lo mismo que se le pide al extranjero, claro, internamente, así es, en el país. Así es. Entonces, pues ya nos vas aclarando el panorama de lo que es esta ley de modernización de inocuidad de los Estados Unidos, y pues vamos aterrizando. Ya nos dijiste que se hicieron reglamentos. Estos reglamentos son los que básicamente van a aplicar la legislación firmada en el 2011 por Obama. Y nos decías del componente de inspección o verificación. Sabemos que en los países latinoamericanos, México, tenemos una limitante de recursos al respecto. Estados Unidos, me imagino que con esta yo no sé, es maratónica emprendimiento de ir a todos los países donde ellos importan y hacerles inspecciones a las compañías. No sé, estamos hablando de mucho tiempo. De mucho tiempo y de mucho esfuerzo. De empresas. Yo creo que para esto se dio un cronograma de trabajo que no es de la noche a la mañana. Así Entonces, no sé si nos das un poquito el panorama de a quién le aplica, primero que todo, cuándo son los límites que empiezan a funcionar esto en las fronteras y a inspeccionar en sus compañías. Pues nos dices un poquito cómo se aplica este reglamento. Bueno, cada reglamento tiene un requisito, un tiempo específico de cumplimiento. Sin embargo, la ley en lo general marca que una vez publicados los reglamentos finales ya son vigentes. Entonces lo que hay es un periodo máximo para que las empresas puedan cumplir con esos requisitos. En el caso específico del reglamento que vamos a revisar hoy, que es el de controles preventivos, es 1 año.
Sin embargo, otra característica también de la ley es que hace consideraciones para diferentes empresas dependiendo de su tamaño. O sea, no todas las empresas son iguales. Para el grueso de las empresas, el reglamento de controles preventivos tiene 1 año para ser implementado. Pero ¿A partir de cuándo? A partir de la fecha en que se publicó el documento final, ya donde está la versión final, que en este caso estamos hablando de septiembre de 2015. Septiembre de 2015, o sea, el deadline 2016. 16, ya todas las empresas tendrían que estar cumpliendo, ¿no? Las empresas, y recuerden que el de controles preventivos es para empresas procesadoras de alimentos, para las que hacen proceso. Bueno, entonces en 2016 todas deberían estar cumpliendo, a excepción de aquellas que entran dentro de las definiciones de pequeñas empresas o empresas muy pequeñas. Una empresa muy pequeña es aquella, para este reglamento, cada reglamento tiene sus consideraciones. Para este reglamento, una empresa muy pequeña es aquella que factura menos de $1 millón anuales. Por facturación, entonces. Así es, y también por empleados. Esa es una empresa muy pequeña. ¿Cuánto tiempo tiene para cumplir una empresa muy pequeña? 3 años para este reglamento de controles preventivos. A partir de la publicación. A partir de septiembre de 2015, 3 años. Claro que lo primero que tiene que demostrar en enero de 2016 es que es una empresa muy pequeña. Entonces tendría que dar la documentación para avalar y demostrar que es una empresa muy pequeña realmente, todo su historial de facturación, etcétera. También otra consideración que se tiene son las empresas pequeñas. Y ahí la consideración es por número de empleados. Menos de 500 empleados de tiempo completo, o sea, en la nómina de la empresa. Estas empresas pequeñas tienen un periodo de 2 años para cumplir con el reglamento de controles preventivos. Okay. Entonces, como tú dices, pues tienes un margen para ir trabajando en esto y entramos directamente a lo que íbamos a conversar en este programa, que es tanto la ley como el reglamento de controles preventivos de los alimentos para consumo humano. Este es un reglamento específico. Así es. Y dentro de este reglamento hay un acrónimo polémico, tal vez, si se puede decir, que es el HARPC o HARPC. Así es. Que muchos dicen que es el nuevo HACCP o el nuevo HACCP o una nueva invento de los Estados Unidos para hacer más restrictivo sus fronteras. Sin embargo, quisiera conocer un poquito de dónde viene este HARPC y cuál es tu perspectiva de este HARPC. ¿Cómo lo ves? Sí, pues de hecho el concepto de HARPC efectivamente viene de una similitud con el HACCP. Y es un acrónimo que se utilizó, digamos, mucho, incluso hubo muchas capacitaciones que se ofertaron cuando todavía no estaba publicado el reglamento final, que se vendían como HARPC, en lugar del Reglamento de Controles Preventivos para Alimentos de Consumo Humano. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir este acrónimo? Mientras el HACCP es análisis, en español ya, análisis de peligros y puntos críticos de control, el HARPC es un análisis de peligros basados en riesgo y controles preventivos basados en riesgo. Entonces es algo semejante. De hecho, ahora que salió el documento final, ya el reglamento final, hay una solicitud por parte de quienes diseñó la currícula aprobada, para capacitar en esta cuestión, de que no se use más el acrónimo de HARPC. Entonces ya el reglamento final no considera este acrónimo. Ya no aparece en ningún lado. Porque no es un HACCP, no es un HACCP. No es un nuevo HACCP. Y más que clarificar, no es un nuevo HACCP, y más que clarificar, estaba confundiendo. ¿A qué se refiere este concepto de controles preventivos y a lo que mucha gente le llamó, mucho tiempo le llamamos el HARPC, antes de que saliera el reglamento final? Bueno, pues no sé si me imagino que mucha gente de la audiencia puede recordar la pirámide de inocuidad, en donde en la base de la pirámide, la parte más ancha, está lo que es el fundamento de un sistema de inocuidad, que son las buenas prácticas, los procedimientos, los programas prerequisito. En la cúspide de la pirámide, pues hoy en día se encuentran los sistemas de gestión de inocuidad. Y en la parte media, como un requisito sostenido por las buenas prácticas y un requisito para llegar a ese sistema de gestión, está el HACCP. Entonces ya dijimos que en la base hay programas prerequisito y buenas prácticas. Entonces, manteniendo eso en mente, el concepto de controles preventivos es algunos de estos programas prerequisito que están en la base, que son muy importantes para la empresa,
¿Por qué muy importantes? Muy sensibles en cuanto a inocuidad. Si los descuida, sí, si nos cae todo, vamos a tirar problemas. ¿Cómo los FDA y el Reglamento de Controles Preventivos los ha definido? Y los definió con base también en muchos de estos programas prerequisito que están asociados a retiros. Entonces, estos programas prerequisito que eran tan importantes suben en importancia y se ponen a la altura del HACCP. Y entonces les vamos a hacer un tratamiento como suele hacerse en HACCP a los puntos críticos de control, sin llamarle puntos críticos de control. Sí. Estos programas prerequisito que en importancia han subido a la altura de un HACCP, ahora van a ser nuestros controles preventivos. Basados en los riesgos ya. Basados en un análisis de riesgo. O que han existido. Así como es. Dices, porque se han dado en un recall, en una retirada de producto, porque han detenido algún producto en frontera, así es. Tenía algún problema de etiquetado, algún problema de alérgenos, lo que sea. Así es. Entonces esos son los riesgos que van a analizar para pues controlarlos como controles preventivos. Así es. Entonces ese concepto del HARPC era como este comparativo entre las dos pirámides de las que hablamos ahorita. Ajá, y eran programas prerequisito elevados en importancia a la altura de un HACCP. El Reglamento de Controles Preventivos no le llama HACCP, no le llama puntos críticos de control. A todo esto, a los controles de los programas prerequisito y a los controles del proceso, que alguien podría considerarlos como controles de HACCP, les va a llamar controles preventivos. Y eso definitivamente es la base de la pirámide, porque los controles preventivos, los programas de prerequisitos son los que nos van a servir para minimizar el análisis de los peligros. Así es. HACCP o los controles preventivos. Y esto también tiene una lógica, porque FDA lo que ha visto es que en el tiempo ha habido muchos reglamentos desde que había, digamos, el ancestro o el origen de la ley FESMA, que era la Ley de Alimentos, Cosméticos y Medicamentos de 1938, 73 años en Estados Unidos. Desde ese antecedente hasta 2011, con la publicación de la FESMA, lo que hubo fueron reglamentos específicos, muchos de ellos encaminados a que hubiera HACCP o a requerir HACCP en industrias específicas como productos del mar, enlatados, jugos, cárnicos. Ajá. Y bueno, lo que se ha visto, tienen una gráfica muy interesante que se presentó en un evento de 2011, desde el tiempo que se lanzó FESMA hasta 2015, el año pasado, cómo se modificaron los retiros en Estados Unidos. Y lo que uno podría esperar, bueno, con esos controles, la tendencia es que se triplicaron. Se triplicaron. Y bueno, aunado a eso, hay otras informaciones que dicen que el 88% de los retiros tienen que ver con una falla en un programa prerequisito. Entonces, esto le da sentido a la importancia que le da la ley y el reglamento a esos programas prerequisito que a veces, no olvide, es una invitación a no olvides las bases. Sí. Vuelve a lo esencial, no descuides lo que da soporte a tu programa. Como este programa, son bases, que es la base para la inocuidad de los alimentos. No descuidemos esas bases. No descuidemos las bases de los programas de prerequisitos. Entonces, bueno, ese es mi opinión, no había opinión, es que el concepto de HARPC ya no se está utilizando, se usó a manera de comparación antes de que apareciera el reglamento final y sí causaba un poquito más de confusión. O sea, gente que le habían dicho toda la vida en las capacitaciones, los programas prerequisitos se manejan aparte, no lo metan en su HACCP, ahora decía, ¿y por qué me están pidiendo revolverlos? Entonces sí generaba confusión. Sí, claro, y después también un poco de temor, ansiedad, claro. ¿Cómo es que voy a cambiar mi HSB por esto que no lo conozco? Exactamente. Gastos, recursos que no sé, así es. Tal vez no eran necesarios. La buena noticia es que muchas de las empresas hacen programas prerequisito y le dan seguimiento a estos programas prerequisito. En realidad lo único que está pidiendo la ley es seguirlos más detenidamente, o sea, no los pierdas de vista. Bueno, y esa era la pregunta que te iba a hacer ahora, Adriana, de cómo hay que estar preparado para esto, para estos controles preventivos de los alimentos. Ya nos adelantamos un poco de cómo estar preparados, pero también qué puntos dice este reglamento específico que nos va a dar un poco lo que ustedes están haciendo en capacitación ahora. Así es. Lo primero sería como definir si a mí me aplica o a ustedes les aplica el reglamento. Entonces, ¿a quién le va a aplicar el reglamento? Sería el punto de partida. Pues le va a aplicar a todas aquellas empresas que ya tienen exportan
como tú dijiste, y que tienen un requisito de FDA de registrarse para exportar. Entonces, esa es una primera señal. Si ustedes como empresa tienen que registrarse para enviar sus productos a Estados Unidos, les aplica el reglamento. Aplica alimentos domésticos en Estados Unidos, que se producen en Estados Unidos, y a los extranjeros. Ajá. ¿Quiénes son excepciones? Ajá. Hay alimentos a los que no les aplica. Por supuesto, no les aplica a todos aquellos que entran dentro de... Este es un reglamento para procesados. Entonces, no le aplica ningún alimento que entre bajo la definición de granja. Una definición de granja, según FESMA, es una operación en la que se cultiva o se produce, se cosecha, se manipula y se puede llegar hasta hacer un ligero procesamiento como, por ejemplo, deshidratación del producto. Produzco uvas, las deshidrato y vendo pasas. Entonces, eso cae dentro de la definición de granja y está exento del reglamento de controles preventivos. ¿Quién más está exento? Los que ya tienen un requisito de regulatorio de HACCP. Por ejemplo, los de jugos, los de productos del mar, los de enlatados, están exentos del reglamento de controles preventivos. Algunas personas me preguntan ahí, entonces, ¿ellos no tienen que cumplir nada? Sí, tienen que cumplir con el reglamento que ya les aplica, el de HACCP. Sí. Ajá. ¿Quién más está exento? Eso, perdóname, sí. Quisiera hacer énfasis en eso que acabas de decir, porque tal vez algunos silvervidentes dicen, bueno, a mí ya no me aplica. Así no me toca. Con permiso, hasta luego. Así es. Estamos hablando de un reglamento específico de la ley. Así es. Cada uno tiene su reglamento, ya hablamos de mariscos, etcétera. Así es. Y entonces, pues, le aplicaría esos otros reglamentos. Los de granja les aplica el Produce Rule, el de frutas y hortalizas para consumo en fresco. O sea, no tienen que están exentos de este reglamento, pero tienen que cumplir con otros requisitos. O sea, realmente están exentos porque ya hay otras regulaciones que les aplican y que controlan esto. ¿Quiénes más están exentos? Bueno, las bebidas alcohólicas y los empaques que van a recibir y almacenar únicamente productos frescos. O sea, yo soy una empacadora, soy un acopio y recibo frutas, tomates, pepinos, pimientos, almaceno frescos, no me aplica el reglamento. Entro dentro del concepto de granja. No me aplica tampoco si almaceno productos procesados, pero que están en empaque final y solo los almaceno. Ajá. Y no hay, están en empaque final y no hay exposición, digamos. Entonces, bueno, eso era a quién le aplica. La pregunta esencial que tú me hacías era, bueno, ¿y qué tienen que hacer? Un primer requisito del reglamento es tener un plan de inocuidad. Ese es el primer requisito con el que empezamos. Tener un plan de inocuidad sería lo primero que tienen que hacer. El plan de inocuidad tiene que estar basado en un análisis de riesgo. Considerarlos, en ese riesgo, considerar todos los peligros que ya la gente que está familiarizada con HACCP, con el HACCP de Codex, conoce. Peligros físicos, químicos, biológicos. En un primer momento, antes de que saliera el reglamento final, se hablaba de los peligros radiológicos. En el documento final quedaron incluidos dentro de los peligros químicos. Y además de estos 3 peligros, se pide también que se haga una evaluación de peligros o de riesgos, considerando peligros de motivación económica, que puedan impactar la inocuidad. ¿Cuáles serían estos de motivación económica? Por ejemplo, no declarar un alérgeno. Si impacta la inocuidad, lo tengo que considerar. Sustituir un producto, un ingrediente por otro más barato que podría impactar la inocuidad, sería también un peligro motivado económicamente que, según la ley, se tiene que considerar en el análisis de peligros. Entonces, plan de inocuidad que empieza con un análisis de peligros. En ese análisis de peligros, pues van a salir, de acuerdo a este análisis, controles preventivos. Voy a definir controles preventivos. Segundo requisito de la ley, las empresas pueden definir controles preventivos de acuerdo a su proceso donde ellas quieran. Sin embargo, tienen que considerar 5 controles preventivos de manera obligatoria. Que tiene un poco que ver con aquello que hemos dicho de que, bueno, lo que está más asociado a problemáticas, a retiros, a brotes. Entonces, ¿cuáles son estos 5 controles preventivos? Controles preventivos de proceso. Ahí pueden caer los puntos críticos de control que algunas empresas han definido. Controles preventivos de alérgenos, controles preventivos de saneamiento, sobre todo lo que tiene que ver con superficies de contacto con producto, un producto terminado. Controles preventivos de cadena de abastecimiento, es decir, de sus proveedores, lo que están comprando. Y el último control preventivo que se tiene que establecer es retiro. Entonces, esos 5. Segundo, segundo, que se establezcan controles preventivos, por lo menos considerar estos 5
y los que las empresas definan, que de manera particular otros que pudieran aplicarles. ¿Qué más? Bueno, pues otro requisito es a los controles preventivos definidos, monitorearlos, verificarlos, escribir un plan de acciones correctivas para cada control preventivo en caso de que el monitoreo te diga que el control preventivo no está funcionando. Ajá. Registros, guardar registros, requisito de la ley, por lo menos 2 años de registros, mantenimiento de registros. Los registros pueden ser electrónicos o pueden ser en papel. Lo que hay que garantizar es la fidelidad del registro, que se tome la información al momento que se realiza la actividad, que no era algo nuevo, es algo que ya se ha pedido. Se pide también algo muy importante de la ley, diferencia de los registros, es que no basta que hagamos listas de verificación. Temperatura cumplió, pH bien. Lo que pide la ley es que los registros, al momento de que FDA los pueda requerir, le den información de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, tienen que tener notas asociadas, qué está pasando, qué estoy viendo, no solamente palomitas. Por lo menos la observación de la temperatura, tiene una palomita, ¿qué significa la palomita? Y poner ahí, o tiene una cruz porque no hubo un cumplimiento. ¿Cuál fue el incumplimiento? ¿Qué fue la no conformidad? ¿Cómo reaccionó la empresa? Exactamente, cómo se atendió, cómo se corrigió, etcétera. Entonces, que se lleven esos registros, que haya una reevaluación del plan de inocuidad, del análisis de peligros o del plan de inocuidad, por lo menos cada 3 años, sí. Y la persona calificada. Bueno, de lo que me dices, yo creo que dentro de un buen plan HACCP, pues no hay nada nuevo. ¿Qué es lo va a ser lo nuevo? Los otros controles preventivos que vas a incluir. Si dijiste que había uno de proceso y mides una temperatura, eso no es nuevo, las empresas lo hacen con el HACCP. Si dicen uno de alérgenos, separación de física de los alérgenos. Lo voy a monitorear, le voy a escribir su plan de verificación, su plan de acción correctiva, le voy a mandar sus registros, etcétera. Ajá. También, por ejemplo, me decías de la parte peligros relacionados con los 3 que ya sabemos, de químicos, biológicos y físicos, pero también me mencionabas algo muy interesante, que es la parte de económicos. Económicamente motivados. Y, por ejemplo, sabemos que nuestras empresas a veces imprimimos una etiqueta, y la impresión de esa etiqueta, pues nos llegan rollos de no sé cuántas etiquetas. Ya no es lo que tiene el producto, pero todavía tengo un lote grande de etiquetas. Y se la pongo ahí. Y se la pongo. Entonces, si algo de esa etiqueta, si yo estoy omitiendo algo en esa etiqueta que pudiera comprometer la inocuidad, es un peligro. Claro. Para la salud de los consumidores. Muy interesante. Y para mi marca, que también es importante. Y bueno, relacionando todo eso, entramos a la parte tuya, que es los programas de capacitación. Así es. Y entonces el reglamento también nos está hablando un poquito de una persona capacitada dentro de la empresa a atender estos controles preventivos, a saber cómo se identifican, a saber cómo se analizan, a saber cómo se determinan, y pues hacer lo que ya no lo llamemos, pero lo que llamaban el HACCP, ¿verdad? Sí. El análisis. El análisis de peligros. De controles preventivos basados en riesgos. Así es. Entonces, esta capacitación, ¿cómo funciona? Cualquiera puede dar la capacitación, la persona puede llevar cualquier curso en el país, o tiene que ir a Estados Unidos a hacer un curso. ¿Cómo funciona esto? ¿Y cuál es el reglamento? ¿Qué es lo que dice el reglamento exactamente? Bueno, el reglamento, eso es muy interesante. Antes de, y hay que clarificarlo, antes de la aparición del documento final, en septiembre del año pasado, se mencionaba la persona o el individuo calificado. Y hoy ese concepto se mantiene dentro del reglamento de controles preventivos, al final. Sin embargo, aparece otro concepto, que es la persona calificada en controles preventivos. Entonces, había antes una persona calificada y hoy hay un nuevo concepto, que es persona calificada en controles preventivos. Una persona calificada va a ser cualquier empleado de mi empresa, que tiene que tener una capacitación en higiene, en inocuidad, y, importante, un tercer requisito es que esté capacitado que esté sensibilizado en el impacto que podría tener que él no cumpliera la función que le ha sido encomendada en cuanto al programa de inocuidad. Entonces, cualquier persona en mi empresa debe ser una persona calificada, porque va a recibir este tipo de capacitación. A diferencia de eso... ¿Lo que es la legislación también?
A diferencia de eso, ahora viene la persona calificada en controles preventivos. Esta persona calificada en controles preventivos, la ley y el reglamento lo definen como una persona que tiene una capacitación adecuada para poder desarrollar e implementar controles preventivos en su sistema de inocuidad. Ajá. Y hay dos requisitos o dos maneras de cumplir. ¿Cómo va a ser la persona capacitada? El reglamento y la ley plantean de que una manera de ser una persona calificada en controles preventivos, que es necesaria en tu empresa, puede haber una o dos o varias, cada empresa tiene que definir cuántas personas requiere para diseñar e implementar el programa. Entonces, esta persona puede recibir, digamos, el nombramiento de persona calificada, puede convertirse en una calificada mediante dos opciones. Una de ellas es tomar un curso en donde se revise exactamente la legislación, los controles preventivos, el análisis de riesgos. ¿Cuál es el requisito de este curso? Que el currículo de este curso esté aprobado por FDA. ¿Quién puede aprobar currículo? Bueno, esa es una manera. Y la otra manera es que la persona demuestre que está capacitada por experiencia. Eso es un poquito más difícil de demostrar, o sea, no dice exactamente el reglamento cómo lo vas a demostrar. Sí, la experiencia es más complicada de demostrar. Así es más complicada, pero puede ser, el reglamento contempla que hay esas dos opciones. Okay. Y bueno, dice que la prueba última, la demostración última de que una persona está capacitada es que su sistema en una auditoría se rete frente a una auditoría y que salga sin problema, pase sin problema. Bueno, entonces, esta currícula aprobada por FDA, ya existe una currícula aprobada. En 2011, el Instituto de Tecnología de Illinois recibió un grant de FDA, en 2011, cuando se aprobó la ley, cuando se firmó la ley, un grant para desarrollar capacitación que estuviera enfocada a asesorar a la industria, a las empresas y a las personas interesadas para lograr tener esa formación requerida por el reglamento y por la ley. Entonces, en aquel tiempo ya se hizo ese grant. Este instituto se formó, con ese grant se formó una alianza, que es la famosa FIPSCA, Food Safety and Preventive Controls Alliance, la Alianza de Inocuidad y Controles Preventivos. Food Safety and Preventive Controls Alliance. Entonces, la Alianza de Controles Preventivos e Inocuidad, ellos se formaron con este grant, dependen de la Universidad de Illinois, desarrollaron la currícula aprobada y son los únicos que tienen una currícula aprobada, que son reconocidos por FDA. Entonces, son los únicos que pueden dar este curso. Así es. ¿Qué es lo que todos tenemos que ir a tomarlo? ¿Qué es lo que ellos hacen? Forman instructores. Okay. Lo que ellos hacen es, bueno, uno puede en línea entrar a la página de la alianza, mandar una solicitud, decir su experiencia, qué hemos hecho en inocuidad, cuál es tu formación, y ellos aprueban a las personas que son candidatos para ser instructor líder en esta currícula aprobada. Ajá. Entonces, en este reglamento específico, no para ningún otro. De controles preventivos. Para controles preventivos para alimentos de consumo humano. Entonces, uno es aprobado, va a Estados Unidos, en ese momento toma la capacitación, se convierte en un instructor líder y puede venir a replicar esa capacitación en su país para las personas interesadas en, que van a ser todas, por lo menos una de cada empresa, en formarse, en ser reconocido como persona calificada en controles preventivos. Esto es muy importante. Algunas personas me han preguntado por el curso. Nosotros como NSF ofrecemos este curso y algunas personas me preguntan, ¿cómo me demuestra NSF que está aprobado por FDA para dar esta capacitación? La respuesta ahí es, ni NSF ni ningún organismo de capacitación está aprobado para dar esta capacitación. No está aprobado por FDA. FDA no aprueba organismos de capacitación. FDA aprobó una currícula, un contenido que desarrolló Illinois, la universidad o la Alianza de Controles Preventivos. Ajá. Y lo que una persona que va a tomar la capacitación en Estados Unidos hace es ser reconocido por la alianza como un instructor de este contenido. Entonces, y ahora me preguntan, entonces, ¿qué validez tiene el documento que me van a dar? Que el documento tiene que ser, eso es muy importante para las personas, si van a optar por la opción 1, tomar curso de currícula aprobada, que el documento que se les da el certificado sea emitido por la Alianza de Controles Preventivos. La alianza de FSPCA. Así es. Adriana Camacho, Pedro Pérez, quien sea les puede dar la capacitación, pero el reconocimiento no basta con que diga Adriana Camacho, Pedro Pérez, Alma Hernández. Tiene que ser un documento que trae un número
un número de certificado y que es emitido por la Alianza de Controles Preventivos. Y yo cómo sé si tú llevaste ese curso, si tú eres realmente aprobada. Sí, aprobada y instructora líder, me dices. Así es. Vamos a la página de la Alianza de Controles Preventivos. Así es, vamos a la página de internet, buscamos instructores aprobados y digo, es muy rústico, tiene una página de Excel, no es un documento más refinado, pero ahí están listados las personas, los países y en qué están reconocidos. Ajá. Si tomaron el curso de instructor líder, ajá, o si tomaron el curso nada más para ser reconocido como persona calificada. Básicamente, creo que se está depurando y ahora lo que hay son únicamente los que son instructor líder, porque se va a llenar la otra. Va a haber muchas para otros personas reglamentos también va a pasar algo similar. Así es. El currículum aprobado que estamos esperando es el del Produce Rule, que se está a cargo de otra universidad, el de frutas y hortalizas para consumo en fresco. Ese está a cargo de otra universidad y han dicho que tal vez para agosto de este año se libere el currículum aprobado. Entonces también es muy importante para controles, para el reglamento de frescos, de frutas y hortalizas, no se requiere una persona calificada y no se requiere un plan de inocuidad. El reglamento, el de Produce, lo que dice es que se requiere un análisis de riesgo, ajá, y es un análisis que se enfoca a lo que les importa a los de agrícola. Agua, enmiendas, personal, abonos, etcétera. Entonces, son otros requisitos. No es lo mismo, me voy a tomar este curso de controles preventivos para ahora el Produce Rule, que sirve porque finalmente enseñan a hacer un análisis de riesgo, sí, pero también es algo en lo que no debemos confundirnos. No son equivalentes los documentos. A nivel de producción primaria no es lo mismo. Y bueno, eso ya es, me dijiste que en agosto, ya ese sería, tal vez, dijeron que tal vez programa de bases. Así es. Y la invitación cordial para que vengas otra vez a hablarnos de eso. Claro que sí. Porque también nos decías que prácticamente el 45% de las exportaciones de Estados Unidos pues son de frutas y hortalizas, ¿verdad? Entonces, así es. Pues es la gran masa que va a estar muy interesada en este reglamento que sale en agosto. El reglamento ya salió. Lo que va a salir en agosto es el contenido de la capacitación. El contenido de la capacitación, el contenido reconocido por FDA. Ahora, bueno, ya estamos pues terminando el programa. Sí. Se nos ha pasado bastante rápido. Sí. Entonces quisiera aprovechar en este momento, Adriana, si nos hablas un poco de las capacitaciones que ustedes tienen previstas, el objetivo de estas capacitaciones, a quién va dirigida, quién debería de tomar este curso. Así es. Bueno, nosotros estamos ofreciendo como NSF en diferentes sedes. Tuvimos un curso en Querétaro en mayo. Vamos a tener en Ciudad de México del 19 al 21, vamos a tener el curso para formación del individuo calificado, el curso reconocido por la Alianza de Controles Preventivos. Es un curso de 2 días y medio en Estados Unidos, nosotros en México lo estamos ofreciendo en la modalidad de 3 días, por las características del foro. Hay muchas preguntas, muchas cuestiones, esto lo estamos dando de 3 días. Vamos a tener uno en Guadalajara para finales de julio, yo creo que estamos proyectando lanzarlo aquí en Guadalajara. ¿Quién debería tomar este curso? Todas las personas que van a tener el papel o la responsabilidad de ser las personas calificadas en controles preventivos en su empresa. ¿Cuáles van a ser las funciones de esta persona, individuo calificado o persona calificada en controles preventivos? Diseñar el plan de inocuidad, validar los controles preventivos, revisar los registros y hacer la evaluación del plan, que esa dijimos que era por lo menos cada 3 años. Entonces esas son sus responsabilidades. La persona identificada dentro de la empresa que va a tener estas responsabilidades requiere documentar que está capacitada, dijimos, por experiencia o mediante la demostración de que tomó este curso y recibió esta capacitación específica. Entonces está enfocada a esas personas, a las que van a ser las encargadas. Nada más van a tener la mínima tarea de diseñar el plan de inocuidad, encargarse de que esté implementado, verificarlo, darle seguimiento y asegurarse de que se está cumpliendo el plan diseñado para que la empresa libere productos que no enfermen personas y que no maten personas. Nada más. Y tiene la responsabilidad de que una alta responsabilidad. Lo acepten o lo rechacen el producto en fronteras. Así es.
Que podríamos también dedicarnos a otro programa a hablar no Claro. solamente del impacto de proteger la salud humana, sino el impacto que tiene un retiro o un estar asociado a un brote de Sí, inocuidad, de enfermar lo ponen en personas. una lista negra y Así es, se acabó poner la lista compañía. negra o cerrar la compañía. Exactamente. Así es. Bueno, y también me decía, esta persona, entonces, podemos decir que es el líder del equipo HACCP, que ya se Podría dan ser, las hay una cosa importante de este reglamento, es que puede ser, algunas empresas dicen, bueno, yo tengo HACCP, entonces el líder del equipo HACCP va a ser la persona calificada en controles preventivos y también es el SQF Practitioner y es un montón de cosas. Bueno, hay que evaluar todo lo relacionado a la todo lo inocuidad. relacionado a la inocuidad. Hay que evaluar si realmente es algo que él puede hacer, si no es mucho trabajo, en realidad hay que ver eso y también, bueno, pues hay que considerar que el reglamento, la ley, no el reglamento, la ley da la consideración de que la persona calificada en controles preventivos no necesariamente tiene que ser un empleado en nómina de la empresa. Podría ser un consultor. Muy Entonces, interesante. esto es una diferencia importante. Entonces puede ser una persona externa a la compañía. Así es. A diferencia de lo que nos piden estándares, por ejemplo, de GFCI, que tiene que ser una persona empleado de tiempo completo de la empresa, lo que nos pide el mismo HACCP, la ley FESMA plantea la posibilidad de que esta persona calificada pueda ser un tercero, independiente de la empresa. Ok, perfecto. Así es. Entonces, Por eso en mis cursos tengo muchos consultores. no lo dudo. Así es, así también, pues, para aprender todo esto que nos has conversado, platicado hoy, que me parece fenomenal la información que nos has suministrado hoy, por lo cual Inocuo TV y su programa Bases te agradece mucho que hayas venido de la Ciudad de México aquí a Guadalajara. Siempre bienvenida al programa. Gracias. Y pues en agosto, si no antes, vamos a tenerte que invitar otra vez Claro para que sí. lo de las frutas y hortalizas. Así es, claro que sí. Entonces, tal vez alguna conclusión final acerca del FISMA. Pues sí, nada más, bueno, sí, me gustaría remarcar que, bueno, FESMA, esta ley, es la primera vez que en una ley se plantea una responsabilidad de lo que pueda estar ocurriendo con un alimento en Estados Unidos que enferme personas. Y esa responsabilidad, hay una figura dentro de la ley que se menciona que quién es el responsable, y el responsable es el importador. Okay. Entonces eso es muy importante, no lo mencionamos, pero bueno, el importador va a ser el encargado de supervisar que todos sus proveedores en el extranjero cumplan con el reglamento que les corresponde. Un poquito enfocándonos a, FDA va a ir a revisarlos a todos, sí, tiene la facultad y tiene objetivos de revisar empresas en Estados Unidos y en el extranjero. Sin embargo, la responsabilidad de tener el control de los proveedores en el extranjero es del importador. El broker, que llaman en inglés. Puede ser el broker. ¿Cómo lo define la ley? La ley también define al importador y dice el importador es la persona que es la dueña del alimento cuando llega a Estados Unidos. Puede ser la empresa que produce en México, si comercializa con su marca. Si le vende a un restaurante, es el restaurante. Si le vende a un centro comercial, es el centro comercial. Si le vende a un broker, es el broker. Y es el que tiene que responder ante la Él es el responsable, entonces yo siempre les digo, ¿ustedes creen que el importador se va a quedar tan tranquilo y va a decir, es mi responsabilidad si algo pasa? Claro que no, va a pedir cumplimiento de controles con ustedes, con sus proveedores en el extranjero. Adriana, otra vez muchísimas gracias, y a todos los sirvientes, pues los esperamos en un futuro programa de Bases, el próximo martes a esta misma hora. Su servidor Mario Echandi les agradece y hasta entonces. Muchas gracias.